Campo y Ciudad. Una mirada particular del ingeniero agrónomo Ernesto Agassi en Info 24. Bueno, y nos estamos reencontrando, como lo hacemos cada 15 días, con Ernesto Agassi en este espacio de Campo y Ciudad. Y seguimos con el relato, Ernesto. Muy buenos días. Muy buenos días a todo el equipo de B24 y a los queridos oyentes, Álvaro. Nosotros venimos haciendo un repaso largo. ¿Te acordás que empezamos desde la colonia, el proceso independentista, el siglo XIX, veníamos en el siglo XX analizando este tema de campo y ciudad. Y llegamos a los años 70 y ahí nos trancamos un poco, porque ahí las relaciones de campo y ciudad fue bastante compleja en varios sentidos. Te acordás que hablamos ya el martes pasado sobre qué pasó con alguna producción nacional importante, la producción de azúcar. Sí, ¿no? claro. ¿Qué sucedió? Porque los equipos, los militares estaban preparados para las disciplinas militares, pero para la economía, ahí tuvieron que contar con el apoyo de gente que era vaquiana en esto, Valentín Arizmendi, o sea, gente que estaba vinculada a los temas económicos, que podían manejar la economía nacional, porque la economía nacional no se puede manejar en un cuartel, se tiene que manejar con la disciplina económica. Ahora estamos en este tema, y yo antes de hablar y cerrar este capítulo, me parece que conviene reflexionar un poco qué pasó con la economía en esos años, ¿no? Durante el proceso dictatorial. Porque siempre se habla mucho de la dictadura como lo malo que fue el haber sustituido el sistema constitucional del país y los partidos políticos, pero más que nada desde el punto de vista social, pero y político, pero no un análisis sobre la economía, qué pasó con la economía durante la dictadura. Yo quiero decir un pantallazo simple para hablar de algo que sí fue importante, que no fue. Después vamos a hablar de negocios y negociados, pero antes quiero decir que la economía en esos años, no hay una interpretación unánime de lo que sucedió con la economía. Hay muchos trabajos de investigación. Una persona que investigó mucho todo esto fue Danilo Astori, escribió el libro, pero hubieron otros investigadores. No fue tan sencillo de que la dictadura simplemente fue neoliberal, porque tuvo sus contradicciones, ¿no? Pero el desempeño económico durante la dictadura fue un asunto bastante interesante. Sí que fue analizado. En realidad hubo un crecimiento económico importante de la dictadura a partir del 73 hasta 1981, pero ahí se vino abajo todo. Y después se recuperó la economía solamente después de la dictadura. El desempeño económico no fue lineal. Tuvo un periodo de crecimiento y tuvo un periodo de decrecimiento a partir en realidad del 81. ¿Qué pasó con la estructura productiva? ¿Qué fue lo que creció y qué fue lo que no creció? Porque algo que sucedió durante la dictadura, que perdió mucha importancia, el sector agropecuario. El sector agropecuario, que era con el 20% del Producto Bruto Interno del país, pasó a ser el 11%. ¿Y qué fue lo que creció? Porque si hubo crecimiento y después hubieron problemas, ahí lo que empezó a jugar fue el sector financiero, Álvaro. Claro. El sector financiero duplicó su importancia, porque acá vinieron los bancos, vinieron muchas actividades. La plaza financiera, ¿no? Exactamente. En realidad lo que pasó es que la estructura económica nacional, ¿no? Tuvo un detrimento del agro y tuvo a favor de las actividades financieras y algo de la industria también, algo de la industria en sí misma. Ahora, ¿qué pasó con las cosas internas del país? Porque eso fue lo que pasó con el empleo y el desempleo. Bueno, ahí sí, el desempleo, que en el 73 era del 9%, pasó al 14% al final de cada. Hubo desempleo, ¿no? ¿Y qué pasó con la capacidad de compra de los salarios, en realidad con la capacidad adquisitiva, que es lo que importa, ¿no? Con los precios, ¿no? En realidad, acá hubo un aumento sostenido de los precios durante la dictadura, ¿no? Ya venía desde los años 60, esto no fue ninguna novedad, ¿no? Pero esto significó una caída constante de la capacidad adquisitiva. Entonces, hubo más desocupación y hubo una pérdida de poder adquisitivo del trabajo, ¿no? Podemos analizar lo que pasó con la inflación, en fin, son muchos datos que hay y muchos estudios, no quiero detenerme demasiado, pero las cosas que le puede interesar más a nuestros lectores, a la gente que nos sigue, el salario real también cayó
ni qué decir, el salario real cayó. Claro. Y cayó sobre todo en el sector privado más que en el sector público. Entonces, estos son como algunos indicadores, y ni qué decir del comercio exterior. Esto es bien interesante, porque en realidad el comercio exterior, el vínculo entre las exportaciones aumentaron, pero aumentaron más las importaciones. Entonces esto significó un funcionamiento deficiente de la economía que se tuvo que saldar con deuda. En realidad lo que pasó es que cayó todo el comercio exterior, sobre todo al final del periodo, una recesión, ¿no? Y el país se endeudó. Eso es bien claro esto. Y la otra cosa que cierra esto, de lo que vos sos un gran conocedor, ¿qué pasó con el flujo de capitales? ¿No? El rublo... mucha especulación financiera, ¿no? Exactamente. El flujo financiero internacional en realidad financió el déficit del comercio exterior del Uruguay, ¿no? Porque las transacciones económicas tenían un déficit. Importábamos más de lo que exportábamos, y eso se arreglaba con el movimiento de capitales, ¿no? Y esto hizo que aumentaran las reservas, pero esto fue un aumento de las reservas a corto plazo, porque después a la larga esto no se mantiene, ¿no? Y en el 82 sabemos lo que pasó. La pérdida de reservas que hubo ahí fue monumental, y esto superó todo lo que se había logrado en materia de la acumulación de los años anteriores. Así que yo creo que mirando el conjunto del funcionamiento del país en el sector externo, hubo un crecimiento entre el 73 y el 81, pero hubo un déficit comercial, ¿no? Y un déficit de la cuenta corriente del país, o sea, de lo que ingresaba y de lo que egresaba, ¿no? Entonces esto afectó las reservas internacionales del país. Y la salida de capital en realidad fue impresionante. Todo esto terminó mal, ¿no? Así que la conclusión que uno puede sacar... Cuando decís, terminó mal, estamos hablando también de lo que se conoció como la tablita. Exactamente, porque esto es una burbuja que crecía y en un momento revienta, y eso se le llamó la tablita, ¿no? Claro. Era la cotización del dólar que supuestamente se conocía día a día cómo iba a estar al día siguiente. Exactamente. Pero entonces, capaz esto, Álvaro, en una pincelada muy gruesa, quiere decir que este periodo tuvo un crecimiento, este periodo se produjo en un contexto de la economía que se abrió, entonces exportó, pero sobre todo importó mucho. En realidad, en todo esto hubieron inversiones extranjeras, pero las inversiones extranjeras no fueron productivas, fueron sobre todo financieras, ¿no? Claro. Entonces, todo esto, los años de crecimiento no fueron de mayor utilidad, porque esto fue seguido de una recesión, de una inflación, de pérdida de puestos de trabajo, ¿no? Yo creo que fue un panorama, lo que sí se logró es que las autoridades, porque hubieron cambios políticos al final, de los que yo no he hablado todavía, pero en realidad cuando los militares entregaron el poder a las autoridades electas, el país estaba sobreendeudado y empobrecido, pero tenía un sistema financiero que se aguantaba todavía. Esto reventó de una manera increíble. Entonces, con este panorama general, que tiene que ser muy general, Álvaro, claro. Si algún economista está oyendo ahora puede criticarme, pero estos son pinceladas gruesas. Yo quiero hablar de un negocio o negociado. Un negociado es un negocio turbio, ¿no? Como consecuencia de lo que pasaba en el mundo, Álvaro, teníamos una cantidad, teníamos 100.000 cabezas de ganado que no se las vendíamos a nadie. Los animales llamados de conserva, porque son animales viejos, que no sirven para el consumo directo, sino que tienen que ir a la industria. Uruguay, ese ganado manufactura se llama, ¿no? Nosotros se lo vendíamos a Jordania, se lo vendíamos a Egipto, se lo vendíamos a Irán, a mercados que no consumen las carnes de alta calidad y altos precios, porque ellos con esto fabrican alimentos que son los que consumen ellos. Pero entonces trancó todo, como consecuencia de que se trancó toda la economía, ¿no? Y además de lo que pasaba en el mercado mundial. Y a alguien se le ocurrió una idea brillante. Esos 100.000 cabezas de ganado, vamos a hacer algo con eso, ¿no? Entonces se le ocurrió hacer con eso corned beef,
manufacturarlo, pero nosotros no teníamos plata de hacer Corned Beef en el Uruguay, ¿no? Entonces hacer Corned Beef en la Argentina, que sí tenía frigoríficos que lo podían hacer, ¿no? Y después traíamos ese Corned Beef al Uruguay y exportábamos el Corned Beef. Ese sí tenía valor. Claro. Esto dicho así, esto fue en el 82, cuando ya estábamos al final del periodo, ¿no? Entonces se firmó un convenio entre el Ministerio de Ganadería, cuyo ministro era Carlos Matos Moglia, era el tío del actual ministro, casualidades de la historia, y una empresa que se formó, Inversur, porque estos negocios siempre tienen que invertir, alguien tiene que invertir para que se hagan, tiene que poner la plata, ¿no? Claro. Esa empresa, Inversur, estaba integrada por José María de Lori, que era, en realidad, José María de Lori estaba metido en el frigorífico Carrasco, era directivo del frigorífico, y también estaba en el Caja Obrera, era gente que estaba en el mundo de los negocios, ¿no? Y además, lo integraba también una señora Rosario Flores, que también participó en esto, firmando junto con José María de Lori en esta firma Inversur. Rosario Flores era una persona importante porque ¿sabés quién era? Era la esposa de Goyo Álvarez. No, entonces esto tenía olor a negocio importante que precisaba gente que la respaldara, ¿no? Además, de hecho, por lo que tú decías, Lori solicitaba préstamo seguramente en el banco en el que él mismo lo otorgaba. En realidad el financiamiento lo hizo el Bank of America. Ah, el Bank of America, bien. Todo el sistema bancario estaba todo vinculado, Álvaro. Sí. Hicieron un negocio con un frigorífico argentino y lo hicieron a dedo. No hubo ningún llamado, ninguna comparación de precios. Contrataron frigorífico argentino para hacer esto. Una de las críticas que se hizo, ¿por qué eligieron ese frigorífico? ¿No? Ahora, ¿qué pasó? Todo esto lo tenía que autorizar el INAC, porque era la autoridad cárnica, porque además después iba a distribuir el Corned Beef y tenía que aceptarlo antes que fuera, ¿no? ¿Qué pasó con el director del INAC? Era el mayor Armando Méndez, que era el presidente de la República, el general, el presidente del INAC era el mayor. Todos dirían que se deberían entender muy bien, pero el informe que hizo el mayor Armando Méndez dijo que el fundamento del negocio era inexistente, que la empresa no tenía antecedentes de hacer esto, que el Estado compraría el Corned Beef a mayor precio de lo que lo vendería después. En consecuencia, el INAC se expresó en contra del negocio, pero se precisaba la autorización del INAC. Entonces, ¿qué pasó para que el INAC lo autorizara? Destituyeron a Armando Méndez del INAC. Fue una cosa muy simple. Sacaron el que hizo el informe en contra, ¿no? Claro. El negocio se hizo, ¿no? El Estado, en realidad, se benefició al frigorífico que hizo esto, porque se le pagó todo, ¿no? Pero lo que sucedió, yo decía el otro día, que la lata, hubo que pagársela cada lata de Corned Beef al frigorífico argentino a $21.50, pero el precio que tenía la lata de Corned Beef en el mercado mundial eran $16. 16. Entonces, si el precio era $16 y vos lo pagaste a $21.50, te salió más caro de lo que lo podías vender después. Y en Uruguay vendió ese Corned Beef y además también lo vendió en el mercado interno, porque en el mercado interno podía venderlo un poquitito más caro que en el mercado internacional, ¿no? ¿Qué pasó con esto? El Estado perdió $12 millones. Inversur, que fue la que había firmado el convenio con el ministerio y que articuló todo con los bancos, en realidad ganó $688.000, ¿no? Y el Estado tuvo que pagar $15 millones al Bank of America. No. Y Méndez fue arrestado a rigor. Entonces, esto se analizó mucho, se analizó en las esferas militares, se analizó posteriormente cuando vino la democracia, hubo investigaciones administrativas, pero además porque fue un escándalo, porque muchos productores no pudieron cobrar el ganado que habían vendido al frigorífico. Fue un escándalo para el campo y fue un escándalo en la ciudad, aunque en la ciudad se pudo comprar con el relativamente barato por la gente, ¿no? Ahora, la investigación, el ministro de Economía no tuvo más remedio que hacer una investigación, ¿no? La comisión investigadora que confirmó las pérdidas del Estado, ¿no? Determinó que se había violado la ley de contabilidad financiera, ¿no? Pero el ex ministro Matos después no colaboró con las investigaciones, ¿no?
y decía la determinación de la comisión investigadora que se negó a colaborar y no actuó de acuerdo a la ley, pero ya no era más ministro, ¿no? Claro. En consecuencia, la investigación que se hizo se clausuró. Ahora, esto fue al Tribunal de Cuentas para determinar de quién eran las responsabilidades, ¿no? En realidad, el Tribunal de Cuentas tenía que citar al Goyo Álvarez y a Matomoglia, pero todo esto se fue. Esta es la diferencia de los negociados con los negocios. Este no va, el otro no va, este declara una cosa, el otro declara otra y pasa el tiempo, ¿no? Después vino en la democracia Sumarán, lo mandó a la justicia en 1987, ya recuperada la democracia, ¿no? La justicia al final terminó archivándolo porque los actores no colaboraban con la justicia, ¿no? En el 2008 yo recuerdo que Jorge Sarabia, que fue un legislador que respondía, digamos, a la preocupación de todo el sector productivo ganadero que no había cobrado los ganados, ¿no? Planteó hacer una investigación administrativa, tampoco prosperó la comisión investigadora del Parlamento, ¿no? Y sabes que esto está repercutiendo hasta en estos tiempos, ¿no? ¿Sí? Pero sí, en el actual gobierno, con motivo de investigaciones relativas a los restos de los desaparecidos y a las violaciones de los derechos humanos, donde Armando Méndez tenía responsabilidades y como había habido un tribunal militar que había investigado a Armando Méndez por todas estas cosas, también por la violación de los derechos humanos, se requieren las actas para saber qué fue lo que pasó ahí. El negociado estuvo además con otras investigaciones que se hicieron en la justicia militar. ¿Qué resolvió el actual ministro de Defensa, Javier García? Resolvió que aquellas actas son reservadas por 15 años, ¿no? Las actas del Tribunal de Honor. ¿Por qué? Bueno, el ministro que lo explique. En realidad, hasta el 2036 no se va a saber con claridad qué fue lo que pasó con esto de la operación Conserva y lo que estudió el Supremo Tribunal Militar en relación a esto. Y capaz que la conclusión de esto, Álvaro, los militares estaban preparados en realidad para combatir el comunismo, para combatir la sedición y para eliminar los partidos políticos, sobre todo el Frente Amplio, y perseguir a la gente que quería cambios en el Uruguay. Esa era la preparación que ellos tenían. Pero después para los negocios bancarios, para los negocios con los negociados, que vos tengas traje de alpaca o que tengas uniforme militar, no cambia si vos te vas a aprovechar del Estado para hacer negocios. Esto es lo que tenemos que tener claro, porque el uniforme no es una culpa en sí mismo. Según el uniforme que tengas, igual puedes actuar con un interés contrario al interés nacional. Esto nunca se aclaró, probablemente no se aclarará nunca, pero los actores de aquel tiempo, los que vendieron los ganados y no los cobraron, el erario nacional, las comisiones investigadoras, lo que el Parlamento trató de averiguar, quedó en una nebulosa que el tiempo cubrirá de polvo. Es una vergüenza nacional, pero bueno, así son los negociados, algo lo que se hace desde el poder, ¿no? Poder que nunca favorece a los trabajadores, nunca favorece el poder adquisitivo de la gente, nunca favorece a los empresarios sanos, pero que los empresarios corruptos encuentran los caminos de andar en los túneles de lo desconocido, después lo tapan con el tiempo, y bueno, esto sí que desprestigia, digamos, a la actividad gubernativa, y a los uruguayos de buena ley, ¿no? Me parece que el operativo Conserva va a quedar la historia del país como una vergüenza nacional. No se pudo saber bien lo que pasó. Se sabe quién perdió, que fue el Estado. Se sabe quién ganó, que fueron los bancos y algunas personas que estaban metidas en esto. Los banqueros, los que estaban metidos en estas cosas. Pero nunca se va a identificar las responsabilidades concretas de las decisiones que se tomaron. Me parece que esto fue un negociado en tiempos de dictadura. La dictadura no había venido para esto, pero algunos tuvieron la habilidad de meterse en los vericuetos de la política y encontrar la forma de defender derechos privados y hacer plata con esto, ¿no? Eso fue lo que realmente pasó. Me parece que yo quería cerrar la década del 70 con un negociado que en realidad afectó al campo ciudad. Esto fue muy doloroso para los productores ganaderos. La Federación Rural estrilló, los productores, sobre todo los productores ganaderos que tienen animales de baja calidad, que perdieron plata, todavía están dando los días al día de hoy, pero van a tener que entender que
es muy difícil meterse en las entrañas del gobierno cuando hay intereses de tan alto nivel que defienden la corruptela y los negociados, más que los negocios, algo. Entonces, yo cerraría por acá. Buenísimo. Y para que después sigamos con el Uruguay sano que viene después de la dictadura, y veremos qué ejemplos tenemos de las relaciones entre campo y ciudad, ya dejando atrás toda esta vergüenza nacional que tuvimos ahora. Un gran abrazo, gracias por esta nueva entrega. Hay mensajes de los oyentes felicitando por la claridad, y así que bueno, una vez más muchas gracias. Nos reencontramos en 15 días, Ernesto. En 15 días nos reencontramos y seguiremos avanzando hasta llegar a nuestros días, Álvaro. Ahí está. Un abrazo. Chau, chau.